Fue un respetado miembro de su comunidad y se disfrazaba de payaso para entretener a los niños. Sin embargo, detrás de esto se ocultaba un psicópata que violó y mató a adolescentes. Con más de una treintena de cadáveres en sus espaldas, la policía encontró un cementerio de cuerpos en el garaje trasero de su domicilio. Bienvenidos a La Caja de Magazine, a un nuevo capítulo de misterios y revelaciones. Y hoy te vamos a presentar la vida de John Wayne Gacy, el payaso Pogo. Bienvenidos y bienvenidas. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Su vida, su infancia sobre todo, fue muy traumática. Tuvo un padre maltratador y alcohólico que violentaba verbalmente y físicamente a su mamá y a sus hijos, en especial a John, quien solía tratarlo y menospreciarlo, indicando despectivamente que era homosexual. Las inseguridades sobre su sexualidad empezaría aquí y se iría retomando con más fuerza en años posteriores. Incluso más adelante, cuando a los 9 años fue abusado sexualmente varias veces por un amigo de sus padres, John decidió permanecer en silencio, alegando que él tenía la culpa. De ahí su silencio, el mismo que lo utilizaba cuando sus compañeros de clase lo acosaban, el bullying que le llevó a encerrarse en sí mismo. Sin posibilidad de terminar sus estudios, John encontró en la política una vía de escape. Se ofreció como candidato del Partido Demócrata de su localidad, pero de nuevo se topó con otra realidad ante la desaprobación de su papá. Él no podía soportar que su hijo perteneciera a un bando contrario, puesto que su papá pertenecía al Partido Republicano y Conservador. Desde ahí John puso tierra y se desvinculó totalmente de su familia. A los 18 años llegó a Las Vegas y empezó a trabajar como asistente mortuorio. Pasaba la mayor parte de su tiempo rodeado de cadáveres. Él los preparaba para los funerales y los embalsamaba. Sin embargo, su fascinación por la muerte llegó a tal punto que cuando su jefe no se encontraba, él se metía a los ataúdes de los jóvenes y empezaba a manosearlos. Esta obsesión llegó a calmarlo únicamente cuando le entraban los remordimientos. Allí se graduó en una escuela de negocios, trabajó en una compañía de zapatos y cuando se mudó a Springfield, conoció a su primera esposa, Marilyn Myers. En el año de 1964 contrajeron matrimonio, tuvieron 2 hijos y él empezó a trabajar en las franquicias internacionales más famosas, en KFC, donde sus suegros eran los dueños. Pero las fantasías homosexuales de John no cesaban. Estas encontraron salidas al unirse a la Cámara Junior de los Estados Unidos. John era visto como un miembro admirable de la comunidad y recibió varias distinciones. Sin embargo, todo esto era una fachada. Con el tiempo, esta institución se vio inmersa en varias actividades como drogas, pornografía, prostitución o intercambio de pareja. John, que en estos casos ya era un político reconocido, incluso llegó a crear una especie de club en el sótano de su domicilio, en donde concurrían varias fiestas y también se encontraban meretrices y jóvenes con ganas de alcohol. Gracias a su estatus social, John pudo acceder a menores. Eran hijos de otros socios, a los cuales les convencía para mantener relaciones sexuales. La primera víctima fue Donald Burgess, de 15 años, al quien engañó, indicando que le iba a mostrar una película X. Nada más llegar a su domicilio, John emborrachó a Donald, le puso la cinta pornográfica y le presionó a que tuviera relaciones sexuales. El adolescente accedió, sin embargo, él le contó a sus padres, quienes pusieron una denuncia por abuso sexual. Cuando John fue detenido y llevado ante los tribunales, manifestó que era víctima de acusaciones falsas. El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Anamosa. Era diciembre de 1968. Tras el veredicto, él jamás volvió a ver a su esposa ni a sus 2 hijos. John, cuando ya estuvo en la cárcel, empezó a tener una actitud muy ejemplar. Por eso, seguramente, él cumplió únicamente 18 meses de su condena y obtuvo libertad condicional bajo vigilancia. Tras este periodo entre rejas,
John decidió regresar al estado de Illinois, a una zona donde nadie conocía sus antecedentes penales. Compró una casa en Norwood Park e inició una nueva etapa profesional en el sector de la construcción. Allí se contactó con Carol Hall, quien vendría a ser su segunda esposa. En el año de 1971 atacó nuevamente a un adolescente, quien, a pesar de haberlo denunciado, no llegó a ratificar la acusación, por lo que John nuevamente quedaría libre. Además, sus andanzas sexuales seguían mientras él distraía a la comunidad. Entonces, John se inventó una imagen íntegra y honorable, disfrazándose así del payaso Pogo para entretener a los niños. Uno de los primeros en morir fue Timothy McCoy, de 16 años, que mientras esperaba en una estación de buses, John lo interceptó y lo convenció para que durmiese en su casa. Al día siguiente, mientras el niño estaba untando un pan con mantequilla, John creyó que lo iba a asesinar y este le asestó varias puñaladas en el pecho. Entonces John manifiesta que tuvo un orgasmo. Ver cómo la sangre le salía del cuerpo me excitó, declaró una vez detenido. Tras enterrarlo en el garaje de su casa, continuó con los asesinatos. El modus operandi era el mismo. Engatusaba a los jóvenes con ofertas de trabajo de $5 la hora, películas pornográficas, con drogas, para terminarles durmiendo con cloroformo. Luego los ataba, torturaba, violaba y los asesinaba mediante el número de la soga. Esta técnica consistía en estrangular a las víctimas con un cinturón alrededor del cuello, mientras lo presionaba con un palo o un cuchillo. Una vez muertos, los enterraban en su cochera. Algunas de las violaciones y asesinatos se volvieron más frecuentes con su segundo divorcio. Esta vez secuestró a Robert Pist, de 15 años, al que convenció para dejar su empleo en una farmacia y trabajar para él en su empresa de construcción. El muchacho informó sobre el cambio de planes a su mamá, pero jamás regresó a su domicilio. La denuncia por desaparición llevó a los agentes a contactar con las últimas personas que habían hablado con el chico, y una de ellas era John, al que tras interrogarlo se toparon con muchas incongruencias. Con estas pruebas, la policía registró el domicilio del sospechoso y descubrió múltiples objetos incriminatorios, desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, sus ropas y joyas, hasta esposas y jeringuillas, por no mencionar los libros de pederastia. La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978, pero aún faltaba por hallar los cadáveres de las víctimas. No hizo falta que John confesara los crímenes, porque en cuanto removieron la parte trasera del garaje, localizaron un cementerio de cuerpos. Había un total de 29, el resto los arrojó al río por falta de espacio. El trabajo de los forenses para recuperar los cuerpos fue tan largo que tuvieron meses para poder identificarlos. Del subsuelo sacaron fémures, cráneos, costillas, brazos, todos ellos envueltos en bolsas de plástico. De todos los cadáveres recuperados, 8 de ellos no pudieron ser reconocidos. Tampoco los cuerpos que fueron rescatados en el agua. Aunque 20 años después del arresto de John, la policía de Chicago consiguió encontrar algunos enterrados en la casa de su propia madre. El 12 de marzo de 1980, John Wayne fue condenado a varias cadenas perpetuas y a varias condenas de muerte. Durante los 14 años que tardaron en ajusticiarlo, el serial killer se dedicó a vender sus pinturas y dibujos bajo el apodo de Pogo el payaso, algunas de las más tétricas. Sin embargo, más adelante, el 10 de mayo de 1994, John fue ejecutado mediante inyección letal. Minutos antes de su ajusticiamiento, cientos de personas se congregaron en el exterior para celebrar que uno de los peores asesinos de Estados Unidos iba a morir. Entre sus manos portaban pancartas que decían: "Sin lágrimas por el payaso". Por su parte, John soltó unas palabras antes de ser ejecutado: "Matarme no hará que regrese ninguna víctima a la vida". Amigos, eso ha sido todo en nuestro programa Misterios y Revelaciones. Te invito a que compartas el video, le des like, te suscribas a nuestro canal para que puedas recibir todos nuestros programas de La Caja de Magazine. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Gabriela Pineda y será hasta una próxima oportunidad.